¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos una vez más acá tratando de sobrellevar esto que nos tocó vivir, este virus que está haciendo estragos en el mundo y acostumbrados nosotros a estar viviendo en una vida activa o hiperactiva en muchos casos, teniendo que ir para la iglesia o ir para el trabajo o ir a la familia. En este momento nos dijeron quédate en tu casa. Así que tenemos que ser obedientes antes que nada y tenemos que estar quietos, tranquilos y aprovechar esto que estamos haciendo ahora de tener un video, tener una comunicación, aún a la distancia estamos conectados, eso la verdad que nos viene bárbaro, y tratar de sumar nuestro granito de arena a esto que es una crisis y poner un poco de aliento, un poco de ánimo y algo de buenas noticias. ¿No? Y vos dirás, qué buena noticia podemos tener en esto, ya que hay un virus, una pandemia, en donde lo tiene el mundo de rodillas. Estamos todos de rodillas, quizás soportando esta situación. Y la pregunta es, ¿qué podemos sacar de bueno? ¿Qué podemos sacar de positivo en esta situación? Quizás no veamos nada positivo, quizás no veamos nada bueno en este tiempo crítico y duros, no solamente para Argentina, sino también para el mundo entero. Nos está tocando estar en casa viviendo un momento histórico, que después hablaremos por qué te toca a vos y por qué me toca a mí este momento histórico, por qué no le pasó a mis antepasados o a la gente quizás que venga adelante, nos está tocando a nosotros, a vos y a mí, sobrellevar este tiempo. Y hay un versículo que yo quiero traerte a mente que está en el libro de Romanos, muy conocido, capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, claro, alguno dirá, vos estás en tu casa, estás grabando, estás con tus seres queridos, por eso decís que las cosas nos ayudan para bien. Sin embargo, en Europa, en Asia, no están pasando lo mismo que nosotros. Es fácil hablar, diría alguno, sin meterse en los zapatos del otro. En realidad estamos todos en crisis y a unos está pegando más que a otros. Hoy nos enteramos que España ha superado la cantidad de muertos que tuvo China en un principio. Así que estamos en una crisis. Y una crisis que estamos pasando juntos. Ahora, yo te puedo hablar de una crisis que he pasado en mi vida. Hemos pasado. Cuando digo hemos pasado, lo digo con respecto a mi esposa, Marcela. Estuvimos pasando una situación extremadamente dura, una situación muy difícil que vivimos en primera persona. Y algunos que nos conocen sabrán que por lo menos yo nací en el Evangelio, ¿no? Desde chiquito mi mamá me llevó a la iglesia y me crié con estos versículos, me crié amando a Dios, buscando a Dios. Y en el momento de mi adolescencia, cuando tenía 16 años, conozco a la que hoy es mi esposa, Marcela. Nos pusimos de novio, hicimos, digamos, las cosas bien. Estuvimos 5 años de novio, en donde tuvimos proyectos, tuvimos planes, en donde nos construimos un departamento. Muy jovencitos los dos, yo tenía 21 años, Marcela tenía 20. Y nos decidimos casar, así que tuvimos nuestra fiesta, tuvimos nuestra luna de miel y yo iba contento con todo esto porque decía, bueno, lo que creí en un principio me estaba dando resultado, que era que todas las cosas me ayudaban para bien a aquellos que amábamos a Dios. Entonces era muy fácil decir en ese momento en donde teóricamente tenía salud, en donde había trabajo, era muy fácil decir que esto iba todo sobre rieles y que Dios nos ayudaba porque nosotros lo amábamos y Él tenía buenas ideas con nosotros. Pero después de haberme casado en el mes de abril, en el mes de julio, este castillo de naipes que estábamos armando junto con mi esposa, de un día para otro se ve desboronarse todo. Se nos cayó todo eso encima nuestro, porque de un malestar que tuve, que de hecho fui a la salita del Palomar, y de la salita del Palomar nos decían vayan urgentes al consultorio externo del Hospital Güemes,
del consultorio externo urgente a internarse, de urgente internarse urgente a operarse. O sea que era una cosa tras la otra, en donde realmente nos cayó como un balde de agua fría y me detectaron algo malo. Un tumor maligno, y lo que yo hasta ese momento podía haber tomado una cafiaspirina por un dolor de cabeza, me empecé a interiorizar y a empezar a manejar vocablos como la oncología o la quimioterapia y los efectos secundarios que traía, porque no sabía nada de que se caía el pelo, no sabía nada de poder, perdón la expresión, pero vomitar bilis y descomponerme hasta no querer ver a nadie. O sea, eran momentos muy difíciles y eran muy jovencitos nosotros, y todo esto estaba de un lado de la balanza en este momento, todo esto malo, todo esto negativo, todo esto que nos traía angustia y depresión, estaba de un lado de la balanza, y del otro lado de la balanza estaba ese versículo, esa frase que decía: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, ¿qué podríamos sacar de bueno en una situación como esta? Porque los doctores me daban un 20% de vida y me decían que no piense en tener hijos, que no sabían cómo iba a ser el futuro mío. O sea que fue un momento muy difícil que pasamos con Marcela. Y de hecho también tuvimos situaciones y factores alrededor, como la de un muchacho que justamente nos internamos juntos y nos hicimos amigos y nos decían que éramos como hermanos porque nos ponían una cama al lado de la otra, y cuando él tomaba su droga, al otro día tomaba yo, él se descomponía, al otro día me descomponía yo, al cuarto día se le caía el pelo a él y al quinto día se me caía el pelo a mí. Entonces todo lo que estaba sucediendo con Javier, porque ese era su nombre, me pasaba a mí. Hasta que un día me comentaron que Javier había fallecido, y de hecho tuvimos una parte buena porque le pudimos haber predicado el Evangelio. De hecho, su mamá, que se llama Amanda también, igual que la mía, ella conoció a Jesucristo, entregó su vida. Así que fue un momento bastante difícil que tuvimos que pasar, y cuando yo escuché que él había fallecido, yo dije, bueno, ahora me toca a mí. Porque todo lo que había pasado él, a los 2 días me pasaba a mí. Y sin embargo, se me llenó la vida de interrogantes, se me llenó la vida de momentos angustiosos, y algo muy parecido a lo que estás pasando vos hoy. Porque quizás vos hoy tenés un montón de pruebas o preguntas y tenés interrogantes en tu vida y no sabés la respuesta. Entonces, quizás estás triste, quizás estás turbado o angustiado. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es fiel, y dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos a los que le amamos. ¿Y saben qué? Imagínate cómo estábamos en ese momento nosotros. Nosotros estábamos tristes, agobiados, como muchos de los que están en el mundo hoy. Por eso yo quiero hacer como un paralelo. Quiero tratar de poner esta situación, esta crisis que vivimos con Marcela, con lo que está pasando ahora. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Yo en ese momento creo que estuve peor que lo que estoy ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento era una situación que nos estaba abarcando a ella, a Marcela y a mí solo. Yo me podría subir a un colectivo, el colectivo estaba repleto, y de repente yo miraba el colectivero y decía, ¿qué problema puede tener un colectivero que llegue 10 minutos tarde en su horario? O miraba a un muchacho que había dado mal un examen y decía, ¿qué puede ser? Que los padres lo reten porque tuvo un aplazo, o una ama de casa que de repente fue a una feria y estaba más caro de lo que compró la semana pasada. Yo decía, ellos piensan que ese es un problema, y yo miraba alrededor y decía, yo tengo un problema, yo no tengo un problema, yo realmente perdí la salud, no tengo salud. Entonces, hoy en día, puedo decir que yo en ese momento estaba peor, porque si hoy vos subís a un colectivo te vas a dar cuenta que los colectivos están todos vacíos, y si vas a la ciudad te das cuenta que la ciudad está toda vacía, y si llamás a un familiar te das cuenta que está haciendo cuarentena igual que vos, y si llamás a un amigo te vas a dar cuenta que también está en su hogar, porque todos estamos pasando lo mismo.
y ese dolor este dolor que estamos pasando ahora puede ser compartido. Todos estamos viendo lo mismo. Pero en ese momento, en el año 89, que estábamos pasando esto con Marcela, nosotros nos sentíamos solos. Mirábamos alrededor y el mundo continuaba. Cosa que hoy no está pasando, porque hoy el mundo se detuvo. No sé si vos me entendés. Ese momento para nosotros era único porque estábamos ella y yo. Más allá de que había mucha gente que estaba orando por nosotros, los involucrados directamente éramos Marcela y yo. Entonces, de un lado, todo esto que te estoy contando, un cáncer muy de joven, un casamiento recién involucrados, había mucha esperanza para un futuro, pero se nos cayó todo encima, y un versículo del otro lado que daba vueltas en mi cabeza, que decía que todas las cosas podían ayudar para bien. Ahora, no había nada bueno en esa situación, no había nada bueno, no había nada positivo. Como lo mismo que vos podés estar pensando ahora, no hay nada bueno y no hay nada positivo. Y si a eso le sumo que en ese tiempo mi papá, por el tema de esta preocupación de su hijo más pequeño, que era yo, le subió el pico de presión, tuvo una hemiplegia y quedó internado y quedó con medio cuerpo paralítico. O sea que no es una película de terror que te estoy contando. Te estoy contando una historia de mi vida que fue muy difícil de pasar, que fue angustiante, que fue desesperante, como quizás la situación que estás pasando vos o el mundo, que está pasando un momento de muchas preguntas y pocas respuestas. Ahora, en estas situaciones extremas, donde no podemos salir, donde tenemos tiempo para pensar y para reflexionar, y donde hasta hace unos pocos días teníamos una vida llena de proyectos, metas y sueños, de repente todo cambia. Todo cambia, todo hoy es incertidumbre, todo hoy son preguntas sin respuesta, y vos decís, ¿qué hay de bueno en todo esto? Y si prestás atención a este pasaje, podemos hablar de que este pasaje no habla de un tiempo cronológico. Dice que todas las cosas ayudan para bien. Pero no dice que va a ser hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni siquiera en abril, sino que dice que todas las cosas ayudan para bien. Yo hoy, después de muchos años de haber experimentado esta crisis, muy parecida a la que estamos teniendo, sigo sacando cosas buenas, cosas estupendas. Por ejemplo, este mensaje que te estoy mandando. Este mensaje que yo te quiero dar un poco de aliento, te quiero dar fe, te quiero dar esperanza, porque si realmente amás a Dios, su palabra dice que todas las cosas ayudan para bien. Si amás a Dios, todas las cosas sirven para bien. Y sabemos que los que aman a Dios y las cosas le ayudan para bien, vamos a tener un camino certero, un camino correcto, un camino en donde podemos avanzar sin miedo. Porque eso es lo que nos está agobiando ahora, el miedo. Y saben que yo en ese tiempo en donde el miedo quería empezar a controlar mi vida, pude recuperar mi salud. Después de varios años me dijeron que estaba sano. Hoy tengo una familia hermosa. Tengo 3 hijos, Damián, Matías y Marcos. Y tengo otros tantos espirituales. Y Dios me dio todo lo que soñé y mucho más también. Y los proyectos que teníamos con Marcela se cumplieron la mayoría, las metas se lograron y todavía tenemos cosas por hacer porque seguimos teniendo fe y esperanza de que las cosas nos van a ayudar para bien. Ahora, alguno que ha seguido esta palabra habrá dicho, bueno, pero Abel sufrió una pérdida irreparable. O sea, él tuvo cáncer, se restableció, tuvo su familia, tuvo hijos, ahora tiene salud, pero tuvo una pérdida irreparable que fue su papá. Y alguno dirá, sí, lo perdió para siempre. Y alguno podría decir que sí, pero ¿sabés que Dios hace las cosas perfectas? Dios hace las cosas perfectas. Y ¿sabés por qué te digo esto? Porque si te cuento un poco la historia de mi papá era una persona que renegaba de Dios. Renegaba todo el día de Dios y renegaba de la iglesia y se molestaba porque íbamos a la iglesia. Y a veces hasta he escuchado quizás algún insulto hacia Dios. Y la verdad que
con mis hermanos le queríamos predicar y no había nada de que pueda llegarle a su corazón. No había nada que podía llegar a su vida para que él pueda recapacitar y él pueda entender de que todos sin Dios estamos perdidos. Y él no hacía las paces con Dios y seguía con su postura. Y realmente no le encontrábamos la vuelta o poder ser ese nexo para llevarlo a Dios. Pero ¿sabes qué pasó? En esa enfermedad que para mí era todo lo peor, no solamente Dios me benefició a mí y me sacó adelante y tengo provecho para hoy estar recalcando cosas buenas que me sucedieron a favor de eso, sino que por medio de esta enfermedad, mi papá, aún en silla de ruedas, sin fuerzas, pudo reconocer que necesitaba a Jesucristo en su corazón. Y Dios aprovechó esa mala situación, entre comillas, de mi enfermedad para sensibilizar el corazón de mi papá. Así que, como no le encontrábamos la vuelta y por mis fuerzas y por mi lógica yo no lo pude hacer, Dios aprovechó, y presta atención a lo que te estoy diciendo, en términos espirituales, Dios aprovechó esa mala situación de su hijo, de una enfermedad que había mandado a su hijo, para sensibilizar el corazón de mi papá. ¿Qué pasó? Mi papá terminó reconociendo a Jesucristo en su corazón, en sillas de ruedas lo hizo, se bautizó en sillas de ruedas, y lo que yo pensé que mi papá lo podía llegar a perder para siempre, muy por el contrario, lo gané para siempre. Porque Dios hace las cosas perfectas, y su palabra dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, hoy en día estamos pasando algo muy parecido, porque Dios tuvo que hacer sufrir a algunos para sensibilizar a otros. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy, que Dios da lugar a una pandemia. Dios da lugar a una pandemia para sensibilizar a millones que no lo tienen en su corazón. Porque nos ama tanto que de alguna forma u otra Él nos quiere llamar la atención. Y esta pandemia, aunque muchos no lo crean y muchos no lo compartan, es una forma de Dios de llamar la atención para que todos lo busquemos de corazón a Él. Y si no, fíjate los videos de los hospitales que no pueden hacer más nada los doctores y lo único que hacen se ponen a orar todos juntos y a pedirle a Dios que por favor frene esto. Porque si hoy no nos volvemos a Dios, estamos perdidos. Por eso, Dios es fiel, Dios va a cumplir su palabra. Y en su palabra dice que va a haber pestes, va a haber hambres, guerras, terremotos. Él nos está avisando con tiempo. Y Él nos ama tanto que va a hacer cumplir su palabra. Así que, aunque nos cueste creer, esto es un llamado de atención de Dios hacia nosotros. Y el versículo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo te mando un abrazo enorme. Te pido que estés orando por esta palabra. Si querés compartirla con gente que no es de la iglesia, obviamente lo podés hacer y tendrías que hacerlo. Y le mando un saludo a todos aquellos que son de la iglesia de Caseros, que este video está dirigido a cada uno de ellos. Les mando un beso a cada uno. Dios los bendiga.